Pedro, ¿siquiera ves algo desde ahí arriba?, dijo Harry, el guardabosques más viejo, pero el menos maduro por la radio. En lo alto de mi atalaya en la Torre 3, tenía una vista completa de 360 grados del Parque Nacional A, que se extendía hasta el horizonte. Era la estúpida broma que le gustaba hacer cada vez que me tocaba la china con este puesto. Sí, visión despejada, sin humo, sin incendios, sin condiciones meteorológicas adversas. Guay. Oye, ¿me ves haciéndote una doble peineta? Lo decía tan a menudo que moví los labios recitando sus palabras. Harry, como el estrés o la radiación, era soportable en pequeñas dosis. Pero que Dios te ayudara si tenías un turno de fin de semana con él. Negativo, dije. ¿Qué tal el servicio en el campamento? Tranquilo. Hay como 5 campistas y 2 de ellos son anfitriones. Jack, el del sombrero inmundo, ha vuelto como anfitrión del bucle oeste. No soporto a ese tipo. No es tan malo. Un poco cascarrabias, pero una vez que rompes la coraza, sigue siendo un poco cascarrabias. Dije, intentando, sin éxito, encontrar algo bueno que decir sobre Jack, el del sombrero inmundo. Cascarrabias, como las cabras del cuento. ¿No eran demonios, o se vendían al diablo, o engañaban a un diablo? No estoy al día de mi folclore sobre chivos. Por eso te suben a la torre. Mientras tanto, el resto de nosotros, los terrestres, estamos pensando en jugar al póker más tarde. Ardillas de tierra o terrestres era el apodo que Harry había inventado para cualquiera que no trabajara en una torre de vigilancia durante su turno. Nunca le encontré el sentido. Las ardillas pueden trepar árboles, que son las torres de la naturaleza, pero el nombre cuajó. A los habitantes de las torres nos llamaban como a las grullas canadienses, las sandhill cranes, que inevitablemente se acortó a Sandys. Soy todos malísimos al póker, dije. Para ganar hay que saber farolear y mentir. Toda la gente de servicio en tierra sois básicamente curas. Ahora yo sí que sé contar cuentos como el que más, genio de las agujas. ¿Por qué no te enrollas un cuento sobre cómo perdiste 100 pavos la última vez que jugamos? Chicos, estas radios son para emergencias, dijo Gwen, con la voz más exasperada de lo habitual. Era otra Sandy, instalada en la Torre 5, a unas 20 millas al noroeste de mí. Tenía ese aire de niña superdotada, lo cual tenía sentido porque lo había sido y se irritaba fácilmente con el resto. Pero todo el mundo la quería. En el fondo, ella también nos quería a nosotros. Pero, muy en el fondo, tan profundo como para decir, llaman al dueño de Jurassic Park, hemos encontrado insectos en ámbar prehistórico. Dijo Harry, alargando su nombre. Prometiste no hacer de institutriz hoy. Jorge no está esta semana. Disfrutemos de un día sin jefe. Gwen suspiró. Primero, no prometí nada. Segundo, sabes que odio que me llames así. Y tercero, era un troll en la leyenda de los 3 chivitos, dijo antes de añadir, y cuarto, tú eres el peor jugador de póker del campamento, Pedro. ¡Boom!, exclamó Harry. No podía verlo haciendo su gesto de los cuernos de toro embistiendo, pero sabía que lo estaba haciendo. Ese hombre pasaba de los 50, tenía hijos en la universidad. Todo el mundo lo sabe, colega. Sí. Gwen tiene razón.
Estas radios son solo para asuntos oficiales. Sandy 3, corto. Pásalo bien con Jack, el del sombrero inmundo, dijo Gwen. Sandy 5, corto. Rezaré para que no aparezcan tormentas eléctricas repentinas, dijo Harry con una risa. Terrestre 1, cambio y corto, nene. Chupaos esa. Repito, este hombre tiene una hipoteca. Cuando me toca turno en la torre, siempre me traigo un libro o dos. Allá arriba, con el suave balanceo y el silencio del aire, se puede leer mucho. Actualmente estoy con una serie de novelizaciones de películas de terror. Acabo de terminar Alien y la Niebla y tenía ganas de empezar The Blob. Después quería pasarme a una tanda de novelas pulp de detectives de los años 40. No tengo novia. ¿Por qué lo preguntas? En fin, después de una hora mi radio cobró vida. Sandy 3, aquí Sandy 5. ¿Me copias? Gwen siempre era tan formal. Sandy 3 a Sandy 5 te copio. Oye Pedro, ¿has recibido alguna llamada de emergencia en los últimos 10 minutos? Negativo. ¿Qué pasa? La radio de la cabina empezó a chillar hace un rato. Primero era solo estática, pero luego, sonaba como música. ¿Música? ¿Cómo? Sonaba como un piano de juguete tocando. María tenía un corderito, creo. Se repitió varias veces antes de quedarse en silencio. Quizás interferencias de otras señales de radio. Yo también pensé eso al principio, pero no he oído nada desde entonces. Quizá tienes un fan por ahí que de verdad quería que escuchara su versión de un clásico infantil. Como alguien sepa que estoy aquí arriba, ya tengo un problema. No hay nadie programado para venir por esta zona hoy. Yo no iría diciendo eso a los cuatro vientos, Gwen. No estoy sola. Perla está aquí conmigo. Somos uña y carne, ya sabes. Perla era como llamaba a su pistola. Todos llevábamos algo cuando salíamos a la naturaleza. En mi vida civil no soy muy de armas, pero aquí fuera entiendo que es una herramienta importante en mi equipo. No quieres que te acorrale un gato montés y no tener nada con que ahuyentarlo. Desde luego Perla va directa al grano. La mejor. Avísame si oyes algo, ¿vale? Mi instinto me está dando la vara. Recibido. Si vuelve, intenta grabar un poco con el móvil. Joder, qué buena idea. A veces, los Sandys no superdotados damos una en el clavo. Me arrepiento de haberte contado eso cada 2x3, Pedro. Sandy 5, corto. Sandy 3, cambio y corto. Colgué el micrófono y me acerqué a la ventana que daba al norte. Si el tiempo está despejado, a veces puedo distinguir la Torre 5 desde aquí. Cuesta un minuto localizarla, pero siempre lo consigo porque, como dice el viejo refrán, no hay líneas rectas en la naturaleza. Aunque técnicamente no es cierto, en su mayor parte lo es y es una guía útil para los observadores. La diferencia entre la madre naturaleza y su hijo descarriado, la humanidad, escudriñé el horizonte en busca de algo fuera de lo común, pero todo parecía sereno. Esta vista nunca cambia, pero tampoco decepciona. El número de horas que he pasado en la pasarela exterior, simplemente contemplando el mundo natural, os asombraría. Para trabajar de guardabosques no solo necesitas un sano temor y aprecio por lo salvaje, sino amarlo de verdad. Oí unos chirridos electrónicos a mi espalda y me giré para ver algunas de las luces de la radio de la cabina encendiéndose. Me acerqué, cogí un micro y hablé. Sandy 3, ¿me repite?
La estática irrumpió por los altavoces, pero eso fue todo. Ni palabras, ni canciones infantiles, nada más que estática chirriante. Esperé un poco para ver si alguien respondía, pero después de 2 minutos mirando fijamente en altavoz, decidí que no era nada. Me recosté en mi silla y me sumergí de nuevo en mi libro. 2 páginas después, Gwen volvió. Sandy 3, aquí Sandy 5. Gruñí mientras me incorporaba de nuevo y cogí el micrófono. Adelante, Sandy 3. Pedro, ¿ves algo en el cielo? Norte, noroeste. Arrastrando el largo cable en espiral, me acerqué a la ventana y miré en la dirección que me indicó. Me cubrí los ojos con la mano para evitar cualquier reflejo, pero aún así no vi nada. Pulsé el botón. Negativo. No veo nada. ¿Qué es? No lo sé. Estaba haciendo punto y oí algo pasar zumbando por encima de la torre. A veces las avionetas se acercan más de lo debido, pero cuando miré, no vi nada. Al principio. Luego, a unas 10 millas, el sol se reflejó en algo plateado en el cielo. ¿Un helicóptero? A veces los de bomberos hacen pruebas en días despejados. No hay nada en la programación. Intenté contactar con ellos por radio, pero nadie respondió. Eso no era bueno. ¿Quieres que la brigada de bomberos responda a una llamada? Más aún si estás rodeado de leña viva. Una chispa podría iniciar un infierno que devoraría el bosque entero a una velocidad que te haría dar vueltas la cabeza. ¿Quieres que intente llamarlos yo? Sí, dijo. Su voz, normalmente firme, vaciló un poco. Pedro, esa cosa está simplemente suspendida en el cielo. A veces hacen maniobras de entrenamiento sin informarnos. Es raro, pero pasa. Tiene que ser eso. Tiene que serlo, repitió ella. Dame un segundo, déjame cambiar de frecuencia y llamar, vuelvo enseguida. Sandy 5 corto, eché otro vistazo al cielo, pero no vi nada flotando. Conocía a Gwen, era tan fiable como Perla. Si decía que había visto algo, lo había visto. Cambié a la frecuencia de emergencia de incendios y apreté el botón. Aquí la torre de vigilancia 5 del Parque Nacional. Alguien me copia. Silencio. Lo intenté de nuevo y otra vez. Nada. Cambié a otras frecuencias y no obtuve respuesta. Era como si nos estuvieran ignorando. Volví a conectar con Gwen y la puse al día. No le hizo ninguna gracia. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Y si hay un incendio, la cosa esa sigue en el cielo? Sí, sin moverse. Siento como si me estuvieran observando. ¿Qué rumbo marca tu Osborne? El Osborne es una herramienta de detección de incendios equipada en cada cabina. Se usa para determinar una ubicación relativa a la torre. Gira 360 grados y tiene un mapa topográfico preciso en su centro. Cuando avistas humo, alineas la mira y encuentras los grados en el lateral. Es bastante preciso con una sola torre, pero más aún, si otras torres pueden centrarse y triangular la posición. 329 grados y 48 minutos, dijo Gwen. Avísame de lo que veas. Moví el Osborne hacia el rumbo indicado y eché un vistazo a través de la mira. Mis ojos están entrenados para seguir las crestas de las montañas, así que tardé un segundo en adaptarme al cielo. Al principio no vi nada a simple vista. Entonces sí que noté el sol brillar en algo. Gwen, lo veo. Apenas.
pero hay algo ahí, así que no estoy loca. Bueno, eso está por ver, pero con esto vas bien. No me gusta no poder contactar con los bomberos. Eso no ha pasado nunca. Prueba con tu móvil. Quizá puedes contactarlos por ahí. Lo he intentado. Sin cobertura. Normalmente tengo un par de rayas aquí, pero ahora no. Siempre cuando más lo necesitas, ¿verdad? Ni que lo diga, oh, mierda. Pedro, esa cosa está cayendo. Cayendo o aterrizando. Ambas cosas es un descenso rápido y controlado. ¿Lo ves? Yo no. Apenas lo había visto en el aire. Si estaba cayendo rápidamente del cielo, no tenía ninguna posibilidad de ver nada. Negativo. Mierda. Acaba de desaparecer tras la línea de los árboles. Estoy rellenando un informe de humo. No sé qué más hacer excepto seguir el protocolo. Déjame intentar llamarlos con mi teléfono. Tenía cobertura antes. Espera. Saqué mi móvil, listo para marcar, pero me di cuenta de que no tenía servicio. Ni siquiera en roaming. Simplemente en blanco, como si las antenas de telefonía hubieran sido borradas. Intenté reiniciar el teléfono, pero no cambió nada. Tampoco tengo cobertura, dije por la radio. ¿Algún cambio por ahí? Oí a Gwen pulsar el botón para hablar, pero no dijo una palabra. En su lugar, escuché su radio portátil hacer clic varias veces y efectivamente empezó a sonar al principio de María tenía un corderito. Finalmente susurró, ¿estás oyendo esto? Sí. La canción se detuvo de repente. Una voz calmada, casi robótica, empezó a hablar. Gwen y yo nos quedamos en silencio de iglesia mientras la voz decía 777 Alfa Omega 6. Desconocido, desconocido, desconocido. Repito, 777 Alfa Omega 6. Desconocido, desconocido, desconocido. La voz se cayó y mi corazón también. Segundos después, la versión metálica de María tenía un corderito comenzó a sonar de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Quién está emitiendo eso? Suena como un código, como de una estación de números. Una estación de números, como las de mensajes secretos para espías, espías o funcionarios del gobierno. Quizás solo estoy adivinando. Podría ser la idea de alguien para una broma rara. Quizás son los equipos de bomberos gastándonos una broma. Salí con un tipo de bomberos, dijo Gwen, y no tienen ni una pizca de sentido del humor entre todos ellos. Creo que esto es real y creo que es malo. Suena como una advertencia y no creo que sea una coincidencia que haya llegado después de que esa cosa apareciera y aterrizara. Gwen, no sabemos qué está pasando. Creo que escribir el informe es una buena idea. ¿Quieres que transmita un mensaje a los campamentos? ¿Que envíen a otro guardabosques? A lo mejor tienes suerte y mandan a Harry, dije, intentando rebajar la tensión. Gwen podía sonar tranquila para un oído no entrenado, pero yo sabía que estaba asustada, o como mínimo inquieta. Yo también lo estaba, pero no quería compartirlo. Se rió, pero su risa parecía un baile a dos entre la risa y el llanto. ¿Sabes que el otro día me dijo que creía que con 6 meses de entrenamiento podría llegar al circuito profesional de bolos, usando solo las bolas de la bolera? Quizá deberíamos animarlo y dar un respiro a nuestros oídos. De hecho, dijo, podría lanzar el queso como un granjero de Wisconsin cabreado. Queen, dijo, imitando su voz. Ese hombre tiene hijos en la universidad, Gwen, dije. Ese hombre vio
El 11 es en directo, dijo ella. Oh, esa es buena. Nuestra conversación fue interrumpida cuando ambos oímos un estruendo sordo y sentimos un lento terremoto sacudir nuestras torres. Me agarré a la mesa mientras toda la cabina se mecía de un lado a otro como un barco golpeado por una ola gigante. Después de lo que parecieron 10 horas, pero en realidad fueron solo 30 segundos, el temblor cesó. Gwen, ¿estás bien? Santo cielo, creo que he oído algo romperse en la torre. ¿Qué? No sé. Me preocupaba que todo esto se fuera a venir abajo. ¿Ha sido un terremoto? Eso ha parecido. ¿Desde cuándo coño ha habido un terremoto aquí? Mientras hacía una nota mental para buscar si esta zona había tenido algún terremoto registrado, noté cómo los árboles a una milla de distancia se sacudían violentamente hacia adelante y hacia atrás en un círculo concéntrico, como si alguien hubiera tirado una piedra al agua. El anillo de árboles temblorosos se extendió rápidamente y sentí la onda expansiva antes de oírla. De nuevo, la torre se estremeció por la explosión. La ventana del norte se hizo añicos y trozos de cristal volaron hacia adentro. Me agaché bajo el escritorio con la radio de la cabina para evitar que me dejaran como un queso suizo, pero varias de las esquirlas me alcanzaron el brazo. Hice una mueca de dolor mientras el cristal se clavaba en mi carne. Como no quería desangrarme, arranqué la manga de mi camisa y hice lo que pude para detener la hemorragia. Una vez que pasó la explosión, me levanté de un salto y me giré hacia la ventana del sur. Se podía ver físicamente la onda expansiva avanzando a través de los árboles hacia los campamentos. Gwen, ¿estás bien? Ninguna respuesta. Gwen, por favor, responde. Cambio. Nada. El pánico empezó a apoderarse de mí. Si estaba cerca del epicentro de esa explosión, había una alta probabilidad de que su torre se hubiera derrumbado. Podría estar herida Bueno, no quería pensar en eso. Lo intenté una tercera vez sin respuesta. Mi radio personal chirrió. Era Harry llamando. Sonaba igualmente nervioso y confundido. Sandy 3. Aquí Terrestre 1. ¿Qué cojones ha sido eso? Yo no lo sé. ¿Estás a salvo? Creo que sí, pero no consigo contactar con Gwen. Oh mierda. ¿Has visto algo? ¿Algo de humo? ¿Vio algo flotando en el cielo que cayó cerca de su torre? Intentamos contactar con los bomberos, pero no respondieron. Algo flotando en el cielo. He oído bien. Afirmativo. Se estrelló o aterrizó. También oímos un extraño. La radio de la cabina empezó a sonar. Encendí los altavoces y oí chasquidos y gruñidos. Al principio sonaba aleatorio, pero luego me di cuenta de que eran múltiples cosas chasqueando y gruñendo. Era como si se estuvieran comunicando entre sí. Hubo un chillido electrónico agudo y fuerte que me hizo taparme los oídos con las manos. Duró 10 segundos y oí como el resto de los cristales de la ventana de la cabina se agrietaban, pero no caían. Cuando paró, me destapé los oídos, pero eso no disipó las telarañas. Sonaba como si mi cabeza hubiera estado bajo el agua. Me zumbaban los oídos. Sacudí la cabeza y usé el pulgar para bombear la entrada de mi oído, para ayudar a que se destaponaran. Oí a Harry gritar en mi radio personal, parloteaba, y me costaba entender lo que decía. Me tomé un segundo, me centré y escuché. Joder, Pedro, ¿puedes oírme? Copio.
Cristo bendito, ¿por qué has tardado tanto en responder? He oído algo en la radio de la cabina. Sonaba como alguien haciendo chasquidos o lo que imagino que sonarían los grillos si pudieran hablar. ¿Grillos hablando? Hijo, ¿te has dado un golpe en la cabeza? El altavoz de la cabina volvió a la vida. Más chasquidos, pero esta vez deliberados, como si estuviera haciendo señales a alguien. Me sonaba familiar y no tenía ni idea de cómo era eso posible. Al principio no pude distinguir qué era, pero entonces caí en la cuenta. Estaba imitando María tenía un corderito. ¿Pero qué coño?, dije mirando fijamente el altavoz. Miré con rabia la pequeña caja, deseando que pudiera transformarse en una pantalla de televisión y mostrarme qué estaba haciendo ese ruido. Fue entonces cuando vi el objeto elevarse por encima de la línea de los árboles y ascender hacia el cielo azul. Esperó un instante y luego se lanzó hacia mí. Mierda, dije, zambulléndome bajo el escritorio. A velocidades que no creía posibles, la nave pasó zumbando sobre la torre, haciéndola temblar hasta los cimientos. Harry se estaba volviendo loco en mi radio, parloteando sobre algo, pero no le presté atención. En su lugar salí corriendo a la pasarela para ver a dónde había ido esa nave, si es que eso era posible. A la velocidad que iba, podría estar a medio camino de dar la vuelta al mundo. Tan pronto como abrí la puerta de la pasarela, el aire a mi alrededor se sintió pesado. Incluso ralentizó mis movimientos, como los astronautas caminando en la luna. Me pregunté si saltar me haría moverme más rápido. Miré hacia arriba y todo en mi campo de visión estaba ondulado, como cuando ves los vapores de la gasolina a la luz del día. No había nada visible sobre mí, pero sabía que estaba ahí. Eso significaba que tendría que haberse detenido en seco para estar aquí. Nada que yo conociera podía hacer eso. Desde dentro de la cabina, el altavoz empezó a emitir acoples. Al principio era solo ruido, pero se transformó en algo que había estado oyendo todo el día. María tenía un corderito. Me hizo darme cuenta de que estaba replicando el mensaje que debió oír al mismo tiempo que Gwen y yo. En un instante la canción se detuvo y el aire a mi alrededor volvió a la normalidad. Lo que sea que había estado merodeando se había ido. Harry me llamaba desde mi radio personal. Volví corriendo adentro y la cogí. «Pedro, ¿me copias?», copio, dije. «Joder, ¿qué está pasando ahí fuera?». Antes de que pudiera responder, mis ojos se desviaron hacia la ventana norte y vi una fina columna de humo en el horizonte. Parecía peligrosamente cerca de la torre de Gwen. Sentí que el corazón se me aceleraba. «Harry, hay humo cerca de la torre 5. No puedo contactar con Gwen ni con los bomberos. Mierda, no digas más. Cogeré el UTV y saldré para allá. ¿Tienes un rumbo en el Osborne para mí?». Alcé la vista hacia donde había visto el rizo de humo, pero una columna entera de humo había reemplazado a la cinta. Oh, sinceramente, más bien una espesa niebla con la consistencia de una sopa de guisantes que se había extendido por una milla y seguía creciendo. Ningún fuego se propaga tan rápido. Me recordó a esos fuegos artificiales de serpiente que siempre te decepcionaban de niño. Encendías un pequeño círculo negro y al prenderse se expandía. En el mejor de los casos, se enroscaba hasta convertirse en una nubecilla de nada y se le llevaba la brisa. En el peor, dejaba de enroscarse después de unos 10 segundos y dejaba una marca de quemadura en la entrada de tu casa. No tenía ni idea de lo que estaba pasando aquí.
Joder, Harry, no sé qué es esto, pero no estoy seguro de que sea un incendio. ¿Dónde está? A lo largo del horizonte, dije, y creciendo, que la radio de la cabina cobró vida. A través del altavoz escuchamos un mensaje pregrabado del secretario de Agricultura, la persona que supervisa todos los parques nacionales. Con un tono calmado y medido, dijo: guardabosques, esto es una alerta de código negro. Por favor, permanezcan en sus puestos y no interfieran con ningún oficial militar que pueda llegar al lugar. Si hay civiles presentes, por favor, infórmenles de que deben permanecer en su sitio y no pueden marcharse. Cualquiera que sea encontrado huyendo de esta ubicación será considerado hostil y sujeto a severos castigos. Repito, esto es una alerta de código negro. Permanezcan en sus puestos y no interfieran con ningún oficial militar. Gracias por su cooperación. Llegó y se fue como una tormenta de media tarde. No estaba seguro de qué era el humo o la niebla, pero estaba seguro de que no era solo un incendio forestal de rápida propagación. Esto era algo diferente, un ataque con gas, un dispositivo nuclear a pequeña escala, una brecha dimensional. Mi mente iba a toda velocidad. Harry, ¿qué coño es un código negro? Yo no tengo ni idea. ¿Por qué enviarían al ejército? Sea cual sea la razón, no es buena. Chaval, tengo que ir a por Gwen. Si está en el epicentro de esto, quién sabe si todavía no terminó la frase, pero ambos sabíamos a qué se refería. No había pensado en otra cosa desde que ella dejó de responder. Sí, vete. Ten cuidado, Harry. Ya me conoces, la seguridad es mi segundo nombre. Eso, y Pollón dijo, intentando añadir ligereza a una situación tensa. Me metía con Harry, pero ese era su verdadero valor. Se preocupaba por nuestro bienestar. Agradecí el intento, pero ambos estábamos demasiado alterados para reír. Terrestre 1, corto. Salí de nuevo a la pasarela y me quedé mirando la niebla que se acercaba. Era tan espesa que a medida que avanzaba lentamente, los árboles simplemente desaparecían de la vista. Pensé en Gwen y se me retorcieron las entrañas. Me había preocupado que la torre se derrumbara antes, pero ahora eso parecía una tontería. Seguía viva, le había hecho daño lo que fuera que implicaba la alerta de código negro. El ritmo al que se acercaba la niebla estaba aumentando. De mala gana tendría respuestas a esas preguntas en no mucho tiempo. Tragué saliva y me pasé las manos por el pelo sudoroso. Quería hacer algo para ayudar, pero no tenía ni idea de qué podía hacer. Llegaría pronto el ejército, me reclutarían para el servicio, la radio de la cabina empezó a chillar de nuevo. Entonces oí una voz familiar susurrar a través del altavoz. Sandy 3, aquí Sandy 5. ¿Me copias? Gwen. Corrí adentro y casi arranqué la radio de la pared al tirar del micrófono. Gwen, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Pedro, no puedo decir mucho. Pueden oírme. ¿Quiénes? Las criaturas de la niebla. Caí de espaldas al suelo. Me costaba respirar. ¿Las qué? Hay docenas. Se están multiplicando. ¿Qué son? Shh. No hables, susurró. Oigo algunas en la base de la torre. Contuve la respiración, rezando para que hubiera cerrado y bloqueado el acceso a la pasarela. Si subían a la torre, Gwen no tendría dónde ir. El corazón se me aceleró y sentí que podría desmayarme. Tamborilé en el suelo, rezando por volver a oír la voz de Gwen.
Aún no se han dado cuenta de que estoy aquí dentro, susurró. De momento se han mantenido fuera de la torre. Quería responder, pero sabía que mi voz saliendo de su altavoz sería una baliza que la delataría. Me quedé callado. Había mantenido el dedo apretado en el botón del micrófono y podía oír todo lo que pasaba en su cabina. No estaba seguro de si lo había mantenido pulsado accidentalmente o si quería dejar un registro de lo que le sucediera. Oí la respiración agitada de Gwen y el ocasional roce de su ropa. La imaginé acurrucada bajo el escritorio, con el largo cable colgando de la pared. El sudor perlaba mi frente y me corría por la cara. Segundos después, oí algo que me heló la sangre. Eran los chasquidos y gruñidos que había oído antes. Había docenas de ellos en la distancia. Esas cosas habían rodeado la torre. Joder, creo que oigo una en las escaleras. Cierra la puerta de la pasarela, Gwen. Por favor, dime que has cerrado la puerta de la pasarela, me dije a mí mismo, mientras ella tuviera el micrófono en su puño de hierro. Ninguno de mis mensajes le llegaría. Era inteligente y esperaba que hubiera hecho lo inteligente. Pedro, no sé qué va a pasar, pero gracias por ser siempre amable conmigo. Dile lo mismo a Harry, con sus chistes tontos y todo. Pero entre tú y yo, ese hombre tiene conocimiento de primera mano del estado de ánimo del país durante la crisis inmobiliaria de 2008. Se me formaron lágrimas en las comisuras de los ojos, pero sonreí. Buena esa, Gwen. No digo que esto sea un adiós, todavía tengo Perla conmigo, pero por si acaso, Odea, hay más en las escaleras ahora, dijo, bajando la voz hasta el punto de que apenas era audible. Tengo miedo, Pedro. No creo que estas cosas sean de... La radio se cortó. Ningún ruido, ninguna estática, ninguna conexión con su radio. Pulsé el botón y susurré, Gwen, Gwen, ¿puedes oírme? Silencio. La radio de la cabina hizo un cortocircuito y murió. Corrí hacia mi radio personal, pero sabía que no tenía alcance con ella. Estaba sola, aislada de toda la humanidad. Me levanté de un salto y corrí hacia la pasarela. La cortina de niebla se acercaba cada vez más. Pensé en Harry, conduciendo como un loco hacia ella, con una temeridad imprudente. Tenía que dar la vuelta, pero no había forma de contactarlo ahora. Me dolía el corazón. Ese hombre tenía familia. Sin nada que hacer, más que prepararme para la ola que se acercaba, cerré con llave la pasarela y moví los escasos muebles hacia las ventanas abiertas, no para impedir que entraran, sino para ralentizarlos, con la esperanza de que el ejército tuviera un plan. Saqué mi pistola, la cargué y observé cómo la niebla avanzaba hacia mí. No sé qué va a pasar. No sé si alguno de nosotros saldrá de esta con vida. No sé si esto se puede siquiera detener. Me giré hacia la ladera sur, a millas de la niebla que oscurecía el cielo. Admiré el paisaje. La verdad, es muy bonito aquí arriba.